Oiga, ¿usted sabe cómo es y cómo hacer un currículum vitae? Los procesos de reclutamiento y selección de personal están cambiando y esto es en gran parte pues por las redes sociales. Por ello no basta con enviar un currículum vitae en un formato PDF. La realidad es que se están tomando en cuenta otros factores con la finalidad de este proceso, así como generar una mejor relación laboral. Para profundizar en el tema me acompaña en el estudio de 21 Noticias Isaac Calderón. Él es psicólogo y asistente de calidad académica de Estudios Empresariales en la Universidad Iberoamericana. Hola Isaac, bienvenido. Hola, muchas gracias María. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cuál es el hilo conductor de este proceso de selección de personal? Bueno, todo este hilo, lo que se quiere llegar es a tener una relación laboral. Entonces, en base a esto va implícito un contrato psicológico que se va creando pues desde que la empresa publica la vacante. ¿Qué es un contrato psicológico? Para que nuestro público pueda entenderlo, ¿cómo lo puedes definir? La psicología laboral es el nombre que le da a esta serie de expectativas implícitas, tanto de la empresa como del candidato. O sea, lo que yo como candidato espero que la empresa tenga conmigo, o sea, si un familiar se enferma, que me dé esa oportunidad de salirme. Y sobre todo, hoy en día, con todo esto de los millennials, el contrato psicológico es muchísimo más fuerte. Se debe de reforzar ese contrato, ya que los millennials, lo que requieren es más libertad. O sea, para seguirse preparando, flexibilidad de horarios, a trabajar más por competencias, por objetivos y no tanto por horario laboral. O sea, un contrato psicológico nos puede hablar de una mayor productividad, menor rotación de personal, una mejora en la calidad de los servicios en una empresa. Totalmente, totalmente. Todo eso se logra si se tiene un correcto contrato psicológico. ¿Y cómo lo realizan? Bueno, el contrato psicológico empieza desde que la empresa publica la vacante, desde ahí ya te están diciendo la serie de expectativas que tienen sobre el candidato. Después tú lo refuerzas enviando un currículum vitae. Ahora es importante mencionar que la forma en la que se están realizando los currículums se está cambiando. Antes se ponía foto, hoy en día lo que se recomienda es que ya no se debe de poner una foto porque llegas a recordar a una persona y de inmediato te descartan. También otra recomendación sería resaltar la carrera, porque la empresa lo que busca es llenar una vacante y no sustituir a una persona. No explayarte demasiado en poner tu dirección, sino una ubicación en general. También quitar toda la trayectoria académica, basta con poner el último grado de estudios. Y también, si contamos con idioma, ponerlo en puntaje, ya no ponerlo en porcentaje de hablado ni escrito, sino en puntaje de los exámenes que lo avalan. Y pues resaltar las habilidades, porque a final de cuentas la empresa va a recibir miles de currículums. Entonces, en ese rubro es lo que te puede dar la oportunidad de quedarte, porque vas a demostrar en qué eres diferente al resto de los demás. Claro, ahora, hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante. Ustedes como reclutadores pueden tener un currículum excelente, pero ¿qué pasa a la hora de revisar una red social? Exacto, hoy en día las redes sociales, existen diversas redes sociales, tanto laborales, que son en las que la gente como que cuida un poco más la imagen e incluso puede llegar a presumir cosas que realmente no puedes comprobar, y las redes personales, que hoy en día son una herramienta básica para las empresas, ya que se pueden meter a revisar y pues qué feo, ¿no? Que vean todo el historial ahí negro en las redes sociales como Facebook y ese tipo de redes etcétera. sociales. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para platicarnos cómo hacer hoy en día un currículum vitae y que sea más efectivo para una contratación. Al contrario, gracias a ti. Gracias.